Gloria al Señor. Entonces, comenzamos. El tema entonces es la profundidad del amor de Dios en referencia a la fe. Gloria al Señor. Recuerden, si hay dudas, pueden externarlas con toda confianza, por favor, para que quede todo claro. ¿Ok? Bueno, la profundidad del amor de Dios tiene que ver con los detalles, con las cosas profundas de Dios que nos son reveladas por el Espíritu para que el amor se haga parte de cada hijo de Dios y se parezca cada vez más al modelo perfecto que es Cristo en nuestro espíritu. Ahora, tiene que ver con los detalles, porque tiene que ver con todas esas áreas que Dios quiere hablarnos, con todas esas áreas donde Dios quiere interactuar con nosotros y hablarnos a través de su palabra. Recordemos, ¿cuál es la manera más eficaz en la que Dios puede hablar? ¿Cuál es la manera más clara en la que Dios tiene un mensaje para su iglesia? Sin lugar a dudas, a través de la Biblia. La propia palabra dice que la profecía más certera es la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar a los entendidos, hoy quiero hablar a los maduros, a la iglesia que está siendo preparada para cuando Cristo venga. Este mensaje es para nosotros, para aquellos que estamos alistándonos, no para cristianos bebés, no para cristianos inmaduros, o que por lo menos que queremos alcanzar la madurez. Si tú eres parte de esto, escucha este mensaje. Ahora, ¿qué es una de las cosas que ha dañado mucho a la iglesia en este tiempo? Hay una línea muy delgada entre revelación y lo que es imaginación. Hay una línea muy delgada. A veces se corre el riesgo de pensar que lo que pensamos, nos imaginamos es Dios. Y es cuando vienen las decepciones. Por ejemplo, en aquellos que enseñan la doctrina de la prosperidad, que es una situación totalmente errada, centran todas sus situaciones en las finanzas. Y si bien somos reyes y sacerdotes, y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero es a consecuencia de buscar el reino de Dios. Y esas son las añadiduras. Pero cuando esto se desenfoca, empiezan a tener cuestiones dogmáticas equivocadas, como por ejemplo los pactos. No sé si hayan oído de los pactos. Pacta con Dios tal cosa y Dios te va a dar una cosa. Eso no es bíblico. Eso ha dañado mucho a la iglesia. Eso ha dañado mucho al cuerpo de Cristo, porque eso no es fe. Porque entonces queremos manifestar la fe y manifestar el poder de Dios a una situación mental, racional y de deseos personales, a lo que es la verdadera fe, que es la voluntad de Dios descrita en su palabra. Ahora, ¿qué es otra cosa que ha dañado mucho a la iglesia? El sentimentalismo equivocado. Cuando me refiero a sentimentalismo en esta ocasión, no me refiero al emocionalismo, al hecho de ser de azúcar en el carácter, ese es otro apartado, sino me refiero a esto. Cuando una persona quiere ser muy espiritual, cuando una persona quiere notar o hacerse ver muy cristiano, dice esto: yo siento esto. Y yo creo que todos en algún momento hemos caído en eso. Yo siento que esto es lo que se tiene que hacer. Y por darte un ejemplo, cuando empezamos con estos eventos de Noches de Poder, alguien me preguntó: pastor, ¿y qué sintió para hacer Noches de Poder? Y yo te soy honesto, no sentí nada, sino simplemente estamos haciendo lo que la Biblia dice, que es predicar el evangelio y orar por enfermos. Ahora, ¿a qué voy? Muchas familias, muchas iglesias, muchos matrimonios, muchas personas se han dañado increíblemente por pseudosentimientos de gente que se cree espiritual. Yo siento tal cosa. Vamos a un ejemplo, si quieres, muy sencillo. Un muchacho que le gusta a una muchacha en la iglesia y quiere hacerse sentir muy espiritual y dice: hermana, siento de parte de Dios que usted y yo debemos de ser novios. Eso no, y la muchacha toda, ay, qué espiritual, y dice que sí, y 3 meses después siento de parte de Dios que ya no estemos juntos.
Esto ha dañado, hermanos. Inclusive hay, bueno, diríamos iglesias, pero realmente son sectas, donde para que las personas se puedan casar o la pareja se pueda casar, tienen que ir con el pastor para que el pastor autorice el matrimonio en el sentido si siente que ese matrimonio es de Dios. Entonces, esto ha afectado terriblemente a la iglesia. Y cuando una persona dice, pastor, yo siento esto, es realmente la exposición de una emoción, es realmente la exposición de un anhelo del corazón, que no necesariamente tiene que estar mal. Pues recuerda que alguien puede estar honestamente equivocado. No necesariamente tiene que ser con mala intención, no necesariamente tiene que ser algo malo, pero no es el orden divino de las cosas. ¿Qué si hace una persona espiritual? Pide a Dios sabiduría para tomar sus decisiones conforme a lo que la Biblia dice. Eso es realmente una persona espiritual. Cuando saquemos de nuestra vida el sentimentalismo, el yo sentí, porque realmente es una presuposición. Ahora, y hemos dicho una y mil veces, por salud mental no presupongas, porque te vas a afectar, te vas a dañar. En el área espiritual es igual. Un verdadero cristiano maduro, un verdadero cristiano que crece en las maneras de Dios, no se mueve por el sentimentalismo, porque la Biblia nos enseña que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que en la mañana amanecemos contentos, al mediodía andamos medio agüitados y en la noche andamos medio felices y hay una inestabilidad emocional? Entonces tu fe está determinada, tus emociones, definitivamente que no debe de ser así. Nuestra fe tiene que estar relacionada directamente a lo que la Biblia dice. Sencillamente, nuestra fe tiene que estar relacionada directamente a lo que la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice es porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo es porque funciona. Entonces, una persona espiritual es aquella que crece en la obediencia de la palabra. No sé si me estoy dando a entender. Una persona espiritual es aquella que camina en la sabiduría de la Escritura y pide al Señor sabiduría para obedecer la palabra. Vamos, es como el ejemplo que mencionamos constantemente, cuando alguien le dice al Señor, Señor, te pido que me cambies. No, es que el Señor no tiene una varita mágica y te va a venir a cambiar. No operan las cosas así. Es como cuando tiene el pensamiento, si te levantas todos los días a las 5 de la mañana y te comes 5 almendras y después te tomas un té de hierbas, te vas a hacer rico. Eso es tontería, eso es absurdo. O por ejemplo, en la situación del mundo, ¿no? Que la vida es equiparable conforme a lo que haces. No, la vida es muy cruel en ese sentido. Lo que sí sabemos es que Dios está al control de las cosas. Lo que sí sabemos es que Dios recompensa a los que le buscan, no la vida. Dios recompensa a los que le buscan. Encuentran temprano a los que encuentran pronto a los que temprano buscan a Dios. O sea, hay principios que la Biblia enseña que no son negociables. Hay cosas en las que podemos discutir. Hay cosas en el buen sentido, ¿no? Hay cosas en las que podemos debatir. Hay situaciones en las que podemos tener perspectivas. Hay situaciones en las que podemos tener opiniones. Hay situaciones donde se vale. Pero hay principios rectores en los cuales es infalible lo que Dios dice. Es como por decir, y lo hemos comentado, ¿no? Cuando expresamos e invitamos a la gente a que nos acompañe a evangelizar. Una vez una persona me dijo, pastor, déjeme orar para ver si Dios quiere que vaya a evangelizar. O sea, no invente. Quieren espiritualizar su inmadurez y su ignorancia. Pero eso denosta, amados, repito, eso denosta su falta de palabra. Y es que el problema es que la iglesia actual, o mucha de la iglesia actual, gracias a Dios no toda, mucha de la iglesia actual ha caído en un engaño del enemigo, en la doctrina de la simonía. ¿Qué es la doctrina de la simonía? De Simón el Mago. Han vuelto el cristianismo una magia y de ahí la tenemos que rescatar. El cristianismo no es magia, el cristianismo no es una situación espiritualoide, no. El cristianismo son principios prácticos en los cuales tú y yo tenemos que creer, en los cuales tú y yo tenemos que vivir, en los cuales tú y yo tenemos que practicar, en los cuales tú y yo tenemos que vivir para ver la manifestación gloriosa del poder de Dios. Tenemos que rescatar de la magia simónica a la iglesia cristiana. Nota esto. Hay gente que cree que la Santa Cena, quien la toma, trae maldición, o el agua de los bautizos. Ahora tenemos bautizos en un tiempo y
y creen que es agua bendita. No, no es así. ¿Por qué? Porque se ha metido magia en la iglesia cristiana. ¿Por qué crees tú que la gente declara? ¿Por qué crees que tú que la gente decreta? ¿Por qué crees que los líderes religiosos fuera del contexto bíblico quieren manipular a la gente para sus propios beneficios? ¿Por qué? No hay Biblia, no hay palabra, pero sí hay magia. Dios no opera por magia, Dios opera por principios. Y la obediencia es vital para encontrar el fruto correcto. Es sencillo, es fácil. Imagínate nada más que estamos comiendo ciertos alimentos altos en carbohidratos, en grasas malas, saturadas, pero vamos a orar. Reprendo el carbohidrato, reprendo las grasas saturadas. Gracias, Señor, porque no me harán daño. No, así no opera, así no funcionan las cosas. Entonces, para verdaderamente caminar en fe, amados, tenemos que ir más allá de un sentimentalismo. Tenemos que ir a lo que la Biblia dice. Porque es más fácil sentir, porque el sentimiento no crea un compromiso. La palabra sí crea un compromiso. El sentimiento crea una situación mágica. Yo espero que Dios me bendiga estando en mi casa. No va a pasar. Tienes que salir a trabajar, orar que Dios bendiga la obra de tus manos y entonces Dios obrará. ¿Vamos bien? Hay gente que, cristianos que viven una pobreza económica simple y sencillamente porque no viven los principios de la palabra de Dios. Oran que Dios bendiga la obra de sus manos y no diezman. Oran que Dios prospere su economía y no ofrendan. No es así. Dios opera por principios. Y es más, Dios abre las ventanas de los cielos y los tesoros del cielo vienen sobre ti. Y sencillo. Voy a orar si siento diezmar. No, la Biblia dice que lo hagas o que lo hagamos. Voy a orar si siento ofrendar. La Biblia dice que lo hagas. No, es que en este momento no siento orar. No, la Biblia dice orar sin cesar. Vamos, esto quiero decírtelo con todo el amor del mundo, pero tenemos que ir más adelante. Mira, cuando comenzamos a caminar en los milagros en el 2007, la primera reunión de milagros que tuvimos en Guadalajara, realmente pudimos experimentar una gloria de Dios que literalmente podías tocar la gloria de Dios. Pero conforme fue pasando el tiempo, esa sensación en mi persona por lo menos fue bajando, fue bajando. Y hay reuniones donde yo veo a la gente que está extremadamente tocada por Dios. Pero en la misma reunión donde yo veo a gente que está extremadamente tocada por Dios, yo no siento nada. Y al principio era realmente frustrante. Porque, o sea, Señor, ¿qué está pasando? No estoy orando lo suficiente. Inmediatamente que cualquier situación cae condenación, la naturaleza del hombre. Pero hasta que un día el Señor me habló y me dijo, has dejado de sentir lo mismo porque ahora yo quiero que camines por lo que crees, no por lo que sientes. Y recuerdo que el Señor me dijo, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Entonces, la fe no está determinada a las emociones. La fe está determinada a la palabra. Si Dios dijo es que funciona. Ahora, está mal sentir, no quiero dar este mensaje. Dios tiene diferentes visitaciones. Dios tiene diferentes maneras. Hay reuniones donde podemos experimentar la paz de Dios. Este domingo en la iglesia hubo un momento casi al final donde empezamos a adorar un momento y bajó la presencia de Dios y fue increíble. O sea, era una realidad de su presencia. Gloria a Dios. Pero son refrigerios que Dios nos da. ¿Sí me explico? Entonces, como Dios se mueva, como Dios quiere hacerlo, caminaremos así. Aleluya. Ahora no es, si no siento su presencia, no oro por enfermos. No, ora por enfermos porque la Biblia dice que lo hagas. Que impongas manos sobre ellos y van a sanar. Ahora, esto es parte de un crecimiento. Esto es parte de un proceso en el cual Dios nos lleva a seguir, a seguir, a ser constantes. Y si tú notas esto, va a ser de nosotros cristianos seguros, cristianos afirmados, cristianos cimentados en la verdad, cristianos cimentados en la escritura, en la cual cuando vengan situaciones complicadas sabemos que son parte de la vida. Porque en caso contrario, cuando estemos cimentados en emociones, que es la arena, que habló el Señor Jesús, recuerdas, el que edifica tu casa sobre la roca y sobre la arena, que es la arena que son las emociones en muchos aspectos, es
Vienen los problemas, entonces Dios no me escucha, Dios la trae conmigo, Dios está enojado. No, es parte de la vida. Lee la Biblia desde Génesis, los patriarcas. Muchos se las vieron muy difíciles, pero es parte de la vida. Dios prometió estar con nosotros y que nos iba a ayudar a salir adelante. Esa es la fe y la confianza que tenemos. Aleluya. Lo del Señor, no sé si hay dudas hasta aquí. No. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a la Biblia, amados, si fueran tan amables. Y vamos a 1 Corintios 2, 9 y 10. Ahora, para esto evidentemente tenemos que creerlo y tener el entendimiento revelado, ¿no? Porque alguien pudiera decir, pastor, es que yo prefiero seguir sintiendo. Ah, bueno, pues no vas a tener resultado. Es que el problema, amados, es que cuando caminamos por sentimientos, cuando las cosas no se dan, porque hay etapas de la vida donde las cosas sencillamente no se dan, entonces vamos a vivir frustrados y nos vamos a desquitar con nuestra familia y nos vamos a desquitar con la gente que nos rodea porque las cosas no se dan. Y sacamos nuestra frustración de esa manera y culpamos a Dios. Esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es cuando estás cimentado en la palabra, vas a experimentar paz en medio de la tormenta. Y un día la tormenta pasará y entonces verás la victoria que Dios tiene para ti. Amén. 1 Corintios 2, por favor. 1 Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 9 y 10, por favor. Amén. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que a Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Gloria a Dios, gracias, Iván. Nota esto. Todos los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido vivir nuestros días. Los días post resurrección de Cristo y los días previos al retorno del Mesías. Porque en este tiempo, amados, Dios está abriendo la escritura. Ahora, entonces, ¿por qué crees que el diablo está desviando la atención del cristiano hacia el sentimentalismo en lugar de enfocarlo a la palabra? Porque el sentimentalismo desenfoca del propósito de Dios. Mira, sin perder este versículo, vamos a Daniel, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 4. Por favor, Daniel 12, 4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Gloria al Señor, muchas gracias. El ángel le dice a Daniel, cierra las palabras. ¿Qué palabras? Las palabras proféticas, las palabras del libro de Daniel. Vamos a hablar hipotéticamente que Daniel es Apocalipsis, la primera parte, y la revelación de Juan es Apocalipsis en la continuidad, ¿no? Ok. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Este es el tiempo del fin. Entonces, el libro está empezando a ser abierto, porque los sellos ya fueron abiertos. Hay dos revelaciones respecto a los 7 sellos de Apocalipsis. Unos que son a través de los 2000 años y otro entendimiento que se abrirán los 7 o el vislumbre durante la tribulación. Ahora, porque vemos las hambres, las guerras, las crisis económicas, ¿recuerdan el jinete que tiene la balanza, las muertes como a causa del COVID y demás? Pero bueno, entonces el libro ya se abrió. ¿Cuál libro? Este. Ahora, no está hablando de un entendimiento físico, no significa que estuvo cerrado físicamente, sino que ahora Dios nos ha dado el entendimiento para poder comprender. Dice, pasarán muchos, es decir, vendrán muchas generaciones y multiplicaráse la ciencia. Por mucho tiempo la iglesia decía, la ciencia es el teléfono, ¿no?
la computadora y todo esto. Y entonces decía, es del diablo, ¿no? Bueno, eso no dice que sea malo, pero no se refiere a eso. Cuando dice multiplicarás en la ciencia, ciencia, como lo hemos estudiado, es la palabra dad, que significa aumento del conocimiento profético. Es decir, a medida que tú te adentras en la escritura, Dios va a darte entendimiento de la palabra. Dios te va a dar revelación. ¿Qué es revelación? Muy sencillo. Revelación no es encontrar el hilo negro de las cosas. El hilo negro de las cosas, ya está, es la Biblia. Revelación es algo muy sencillo. Es, la luz está apagada, entras a un cuarto oscuro que tiene muebles y puede chocar con una mesa, puede chocar con una silla, puede chocar con una cama. ¿Por qué? Porque no la conoces. Pero cuando prendes la luz, ah, aquí hay una mesa, aquí hay una silla, aquí hay una cama, aquí hay un florero, aquí hay un adorno. Eso es revelación. Que se abran los ojos para comprender y entender lo que ya está escrito en la Biblia. Ahora, regresando a 1 Corintios 2, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Nota esto. Por eso es que los profetas quisieron vivir en este tiempo porque para ellos no les fue revelado. Ahora sí. ¿Cuáles son los dos únicos requisitos para tener revelación de la palabra? Conforme al versículo 9. Ahorita vamos a ver otros en el versículo 10. Pero ¿cuáles son los dos únicos requisitos? Número 1, leer. Porque la Biblia no se aprende por ósmosis. Es decir, no es de que vamos a tocar la Biblia y vamos a adquirir conocimiento, no. Número 1, leer. Y 2, amar a Dios. Algo que debe darnos mucha paz es de que no es conforme a nuestras actitudes o aptitudes. Es sencillamente un regalo. Entonces, la revelación y el entendimiento de la escritura es por un regalo. Cuando una persona dice, es que no entiendo la Biblia, es que no la lees. Es que no la entiendo. Por eso no la leo, nota. No la leen, por eso no entienden. Ahora, versículo 10. Empero Dios no lo reveló a quienes. Ahora, si notas, no dice no lo revelará. Porque el libro ya se abrió. El tiempo del fin comenzó cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Cuando los ángeles dijeron, ¿por qué os asombráis? Es el mismo Jesús que asciende, es el mismo que viene. Ahí comenzó el tiempo del fin. Entonces, por eso Pablo dice, nos lo reveló a nosotros. Ahora, por tu capacidad, por tu inteligencia, por tu sabiduría, ¿por qué? ¿Y qué dice el versículo? ¿Y cuál es el ministerio del Espíritu? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, la revelación más profunda de la Escritura está disponible para nosotros porque el Espíritu Santo nos la da a nosotros. Jesús dijo, porque os conviene que yo me vaya, pero yo enviaré otro consolador y él les dará de lo mío y os lo hará saber. Nota esto, entonces el Espíritu Santo, cada vez que abre la Escritura, escudriña aún lo profundo del corazón de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos entendimiento de todo lo que la Biblia dice. Aleluya. Ahora, vamos ahora a 2 Corintios 3, 18. Entonces, este versículo nos da el entendimiento. ¿Por qué recibimos la revelación? Porque leemos, porque amamos y porque es la operación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Aleluya? 2 Corintios 3, 18. Sí. Ahora veremos el propósito de la revelación. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Notemos. El versículo 16, Iván, y vamos a ver algo profundo.
Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. ¿Cuál velo? Nos impide entender, ¿no? Comprender tu palabra y pues ahora sí que conocerlo a él. Bien. Ahora, noten esto. La Biblia nos habla de 3 velos. El velo, para empezar, ¿qué es? Simple y sencillamente algo que oculta, obstruye la vista. Ahora, ¿cuáles son los 3 velos? Número 1, cuando venimos a Cristo. Porque el velo de la perdición se cae para darnos la vista de ser hijos. Entonces, una vez que nacemos de nuevo y tenemos la revelación de ser hijos, siempre hijos, el velo se cae. Entonces, desafortunadamente, nuestros hermanos que creen que la salvación se pierde, tienen el porque están basados en las obras. ¿Vamos bien? Ok. Primer velo se cae cuando venimos a Cristo. Segundo, obviamente hay mucho que decir al respecto, solamente lo voy a mencionar. Segundo velo se cae. Un segundo. El segundo velo se cae cuando venimos a Cristo. Perdón, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. El primer velo se cae cuando venimos a Cristo y nos da nuestra identidad o nos revela nuestra identidad de hijo. El segundo velo se cae cuando venimos y somos bautizados en el Espíritu Santo y el velo se cae para ver el poder de Dios manifestado. ¿Estamos bien? Okay. Tercer velo. 1 Corintios, es muy interesante. 1 Corintios, sin perder este texto, solamente estamos mencionando algo. 1 Corintios 13:12 nos va a hablar del tercer velo. Del qué y cuándo. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Nota esto. Es cuando sabremos como lo que nos explicaba La preexistencia. Ajá, la preexistencia. Exacto. Ahora nota, Pablo aquí no dice la palabra velo, pero realmente está explicando lo que es un velo. Ahora vemos por espejo, o sea, así. ¿No? En oscuridad, el velo oscurece. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. ¿Por qué en parte? Porque tenemos esto. Esta es una parte, que es lo suficiente para nuestra vida en la tierra. Pero entonces conoceremos, dice la versión 60, conoceremos cómo fuimos conocidos. Entonces el tercer velo caerá cuando Cristo venga. Y entonces seamos glorificados y entonces sabremos de nuestra preexistencia. ¿Verdad? Que ahora sabemos por espejo que éramos ángeles. ¿Recuerdan, no? Bueno, regresando al tema principal. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, nota, nuevamente, ahora Pablo es enfático y dice todos. ¿Sí? No excluye a nadie, como la madre superior. Todos. No excluye, o sea, aquí no es por rango, no es por ministerio, no es por exclusión, sino aquí Dios es totalmente incluyente. Todos. Mirando a cara descubierta como en un espejo nuevamente la gloria del Señor. Ok, a ver. ¿Cuál gloria? Porque si es la gloria que reflejó Moisés, entonces no la vivimos. Porque aquí no dice algo futuro, sino dice algo un presente continuo. Exacto. Recordemos que hay 4 glorias: la gloria de su poder, la gloria de su nombre, la gloria de su vida. Entonces, cuando nos exponemos a la gloria del Señor, a la gloria de su palabra, ¿cuál es el propósito de la revelación? ¿Somos? ¿De qué? Ahora, ¿cuál gloria? De la gloria de su vida en gloria de su vida. Crecemos en Cristo.
Somos transformados por medio de la gloria de su palabra en la gloria de su vida. Es la vida resucitada en nosotros, la vida de Cristo. En la misma semejanza, como por, o sea, no es de nosotros, se fijan. O sea, nada tiene que ver con nuestro esfuerzo propio. Todo tiene que ver con la operatividad del Espíritu Santo. Por eso tenemos que creerlo, no sentirlo. Porque ¿cómo puedes sentir? Hoy como que siento que soy transformado. No, toda la vida vamos a sentir que nunca estamos transformados. Una duda, pastor. Y por ejemplo, alguien que no lee la Biblia, ¿cómo puede ir transformándose? ¿Serán transformados en la tribulación? Por Es ejemplo? correcto. Pero finalmente, pues es por el Espíritu, o sea, pero también tiene algo que ver con la obediencia. Exacto. Cuando nosotros obedecemos a leer la palabra, de la gloria de su palabra, entonces el Espíritu Santo opera y nos transforma. Pero cuando el cristiano no lee la palabra, pues no es transformado. No va a llegar al punto de glorificarse, pues, más bien santificarse para poder Santificarse. ser glorificado. Exacto, exacto. Ahora, entonces, ¿qué pasa con el cristiano que no lee la Biblia? Su mente está moldada al mundo. Según que el apóstol Pablo dice, no os amoldéis al mundo, más renovados el espíritu de vuestra mente. Entonces, cuando el cristiano no renueva su mente está enraizada en el mundo. Celos, contiendas, resentimientos, sentimentalismo, emocionalismo, inestabilidad. Ya me voy porque aquí no me quieren, ya me voy porque aquí no me tratan bien, ya me voy porque en el trabajo no me pagan lo justo, se aprovechan de mí. Y ya me voy porque el patrón no me pagó completo. ¿Y por qué no te pagó completo? Porque te falté 3 días y le dije que me pagara completo. O sea, en ese nivel de absurdo, ¿no? Que así son los empleos, ¿no? O sea, faltan 3 días y tienes semana completa. Pero es producto del emocionalismo. Pero cuando sacamos eso y somos concretos en la palabra o en el proceso, empezamos a ser transformados. Por ejemplo, ahorita cuando empecé a compartir acerca del emocionalismo, mis mentes empezaron a ser renovadas y transformadas. Y cambió la perspectiva. Esa es la renovación del espíritu. Pues, o sea, cambia nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando cambia nuestra perspectiva, cambian nuestros prejuicios. Cambian nuestros prejuicios, cambia nuestra fe. Y cuando cambia nuestra fe, cambian nuestros resultados. Es un proceso inevitable. ¿No? ¿Sí? Más o menos. Ok, un último texto para terminar. Romanos 8:29. Amén. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor. Noten esto, amados. Nuevamente habla de la preexistencia. Porque a los que antes conocía, antes de dónde, antes de que naciéramos, tú eres un hombre. Aleluya. También predestinó, es decir, nos da el propósito que Él estableció para nosotros en la tierra. ¿Cuál es el propósito? Ser a la imagen de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de que tengamos entendimiento de la palabra? Ser como Cristo. ¿Cuál es el perdón?
Perdón. Gloria al Señor, ya. Creo que aquí ya se activó el audio. Vamos a resolver una pregunta. Ok, estamos aquí ya. Ya se escucha, creo, ¿no? Me disculpan nuestros hermanos que están en Facebook. Hace un detallito. Bueno, repito y ahorita contesto la pregunta. Les comentaba que es importante que sepamos que ninguna revelación es de interpretación privada, sino toda revelación Dios nos la da con el propósito de ser transformados a la imagen de Cristo y bendecir a otros. Hoy tenemos la bendición de las redes sociales. La palabra que Dios te dé, graba un video y súbelo a tus redes, compártelo por WhatsApp. A veces tenemos temor, ¿no? ¿Qué va a decir la gente si subo un video? ¿Qué va a decir la gente? Lo que digan. Va a haber gente que se va a burlar, sí, va a haber gente que no lo va a ver, sí, pero también va a haber gente que va a ser bendecida con eso. ¿Ok? Resolvamos la pregunta. Pastor Job, una duda. Para poder leer la Biblia, tiene que ser, se podría decir, por paso, o digamos donde uno quiere empezar. O sea, mi duda es si hay un tipo de cómo pasos a seguir. Ok, muy bien, Luis. Excelente pregunta. Ok. La recomendación es, mira, hay dos formas. Tú la puedes leer en orden, ¿no? Desde Génesis y continúa. Una particularidad que yo te recomendaría es que leyeras 3 libros o un capítulo, por lo menos, o 2 capítulos de 3 libros. ¿Cuáles 3 libros? Que todos los días leas un capítulo de Proverbios, porque si tú notas, Proverbios tiene 30 capítulos, pareciera un capítulo para cada día. Número 1. Un salmo. ¿Por qué un salmo? Porque un salmo te va a enseñar a orar. Proverbios te va a enseñar a la vida diaria, pero también que comiences con el Evangelio de Juan. Es decir, un capítulo de Salmos, un capítulo de Proverbios y un capítulo de Juan. Cuando terminen los 21 de Juan, bueno, continúas con Mateo, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan, y vas a seguir con el Salmo. Proverbios le das 2, 3 vueltas. Después vas con Hechos, y después con las cartas Paulinas, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, y así sucesivamente. Cuando terminen los Salmos, bueno, regresas a Génesis. Pero es muy importante que puedas leer todos los días. Si vas a comenzar a leer, no te digo lee 3 horas, porque a lo mejor lo haces un día, y el siguiente día ya no. Comienza con 5 minutos. 5 minutos. En estos 3 capítulos que te digo, a excepción del Salmo 119, que es el más largo de la Biblia, te vas a tardar 5 minutos, 7 minutos. Y vale la pena. Y con cada versículo que leas, con cada palabra que leas, vas a ver cómo esa palabra llega a lo profundo de tu corazón y eres transformado. Gloria al Señor. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Gloria a Cristo. ¿Todo bien? Y te hago un examen de paso. Gloria al Señor. Bueno, si hay alguna otra pregunta aquí en nuestros amigos en Facebook, pueden hacerla. Mientras tanto, vamos a orar. ¿Te apoyas, Iván, por favor? Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos da, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos permites estos momentos de enseñanza, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras tu palabra, Señor, día a día. Gracias. Gracias por darnos este espíritu para comprender tu palabra, Señor. Damos gracias por lo bueno que eres, Señor, con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos elegiste, Señor, desde hace mucho tiempo, Señor. Tú ya nos tenías preparado un propósito en nuestra vida, Señor. Gracias por tanto amor que nos das, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida del pastor Job, Señor, su familia, Señor. Gracias, Señor. Te pido que los cuidas, Señor, donde quiera que vayan, Señor. Cuídalos, Señor, guárdalos, Señor, donde quiera que llevan tu palabra, Señor. Gracias, Padre, también por los hermanos que se conectaron, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos hace en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Iván. Gloria al Señor.